Estamos de regreso en Arica Informe, está con nosotros el director regional de Corfo, don Fernando Cabrales Gómez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Luis. Un gusto estar con ustedes allá. Director, hablemos de cómo Corfo está ayudando hoy día a la reactivación, especialmente de las MIPYMES, que es lo que hoy día, ¿cierto?, más necesitan ayuda. Bueno, a ver, el Corfo está poniendo a disposición de los gobiernos regionales principalmente instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Acabamos de cerrar varios programas de apoyo a la reconstrucción y se están abriendo otros. Estamos abriendo 4 programas nuevos con apoyos del gobierno regional por un valor de más de 1.100 millones de pesos, una cifra que llega a marear un poquito. Y eso significa que tenemos abierta la posibilidad para comerciantes, para empresarios que están en las industrias creativas, para empresas de base indígena y para empresarios en general, pequeñas empresas, ¿no es cierto?, en que van a poder recibir aportes directamente de Corfo para un pequeño plan de compras, inversiones, incluso capital de trabajo, que les va a servir principalmente para reconstruir sus negocios, para reconstruir su actividad económica. Sabemos que la economía chilena todavía está convaleciente, está en aplicación algún programa de estabilización económica que hace un poco difícil la vida. Técnicamente estamos en una pequeña recesión, ¿no es cierto?, que parece que va a ser menos drástica de lo que pensábamos originalmente, pero lo concreto es que los tiempos están difíciles y la pequeña y mediana empresa necesita ayuda. El gobierno regional lo comprendió muy bien este asunto y aportó ya hace varios meses atrás, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero que ahora podemos distribuir entre los pequeños y medianos empresarios. Y para eso es cuestión de hacerse amigo en redes sociales de Corfo, Arica y Parinacota y estar informado directamente de los requisitos y todo aquello necesario para poder postular. ¿Y cómo ha estado la postulación de los empresarios ariqueños acá con los programas que ustedes han tenido al aire? Más fuerte de lo que nos imaginábamos. De hecho, uno de los programas, este que era de aplicación general, se cerró ya, ya se cerró hoy día. Se abrió ayer y se cerró hoy día. Son por orden de llegada y tenemos un problema ahí por esa razón. Pero bueno, el punto es, ¿no es cierto?, en que tenemos que asegurar que todo el mundo tenga una oportunidad de recibir recursos para poder desarrollar sus negocios. El viernes tenemos la apertura a las 3 de la tarde, tenemos la apertura del último fondo concursable y nosotros esperamos cerrar este año, ¿no es cierto?, como te digo, con alrededor de 1.200 millones de pesos adicionales más, ¿no es cierto?, de lo que ya teníamos presupuestado durante este año. Eso prácticamente duplica las cifras de apoyo que Corfo había estado entregando, así que estamos optimistas, ¿no es cierto? Creemos que va a ser un verano ni tan malo, no va a ser tan problemático para algunas empresas, porque eso es dinero en la economía directamente, está directamente asociado al gasto de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces están muy vinculadas incluso a la actividad familiar, qué sé yo, directamente de los propios empresarios. Creo que es un aporte que además es muy oportuno, porque estamos en lo más difícil del ajuste económico en este minuto y por lo tanto es el momento en que más se necesita esta ayuda. Ahora, esos dineros no son reembolsables, ¿no? No, a ver, para explicarlo un poquito, estos programas que estamos implementando ahora son programas que no requieren aportes adicionales, es decir, la mayor parte de los programas Corfo financiaban una proporción del gasto, 25% y todo. 70%, hasta el 80% en algunos casos. En este caso, ¿no es cierto?, no requieren contrapartes adicionales de los empresarios. No hay copago, si se quiere, ¿no es cierto?, para recibir este beneficio. Solo se requiere estar en primera categoría, es decir, ser contribuyente empresarial, si se quiere, ¿no es cierto?, aun cuando pueda tratarse de una empresa individual, por ejemplo, de responsabilidad limitada, pero estar inscrito en primera categoría con al menos un año de antigüedad. No es más que eso el requisito. Presentar un programa de compras en la práctica, ¿no es cierto?, un programa de gastos, si se quiere, ¿no es cierto?, para reactivar un negocio, y como te digo, en la medida en que son elegibles, ¿no es cierto?, que cumplan con estos requisitos que son muy básicos, el orden de asignación es por orden de llegada simplemente, es decir, aquí no vamos a hacer discriminaciones arbitrarias de ningún tipo, ni vamos a estar sujetos a la evaluación de algún experto, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?, es orden de llegada, ¿no es cierto?, entre aquellos que resulten elegibles para el programa. Y se abre el último programa se abre este viernes. Este viernes mediodía. ¿Y la fecha de término? ¿No tiene una fecha? No tenemos una fecha de término, pero si estamos viendo una cosa como esta, es decir, que tenemos un programa que lo abrimos un día y tenemos que cerrarlo el día siguiente, bueno, apurarse nomás, o sea, yo diría a los auditores que nos están escuchando, bueno, estar atento a la apertura del programa, como te digo, no se puede pensar en hacer un aporte masivo, ¿no es cierto? Son programas, ¿no es cierto?, que tienen un alcance limitadito en ese sentido.
se están agotando los recursos mucho más rápido de lo que suponíamos. Este año mismo, ¿no es cierto?, hubo algunos programas que se demoraron hasta un mes, ¿no es cierto?, en ser completados. En este caso, como te digo, está ocurriendo que se están llenando en 2 días, en 2 o 3 días. O sea, ahí la recomendación es estar atento a la apertura del programa, ¿no es cierto?, para poder postular. Son 4 millones de pesos, ¿no es cierto?, en esta versión de los programas. Y no es una gran cifra, ¿no es cierto?, pero sirve para poder reactivar un pequeño emprendimiento. Claro, y eso ahí tiene que ingresar solamente a la página de Corfo para Página web, comenzar están los links en nuestras redes sociales, en la misma página web de corfo.cl. Está en varias partes la información sobre este punto. La sigla es PAR, P-A-R, con eso lo pueden ubicar muy fácilmente. ¿En qué está hoy día las postulaciones del DFL15? La postulación del DFL15 está abierta en este instante, ya está recibiendo postulaciones. En Chile, ¿no es cierto?, las cosas se hacen siempre a última hora, así que pasamos el aviso de que está abierta hasta el 31 de diciembre. El DFL15, como todos me imagino que muchos auditores lo conocen esto, porque es un programa muy antiguo, estamos hablando de un programa que viene de la década de los 70, ¿no es cierto? Estamos hablando de un programa, por lo tanto, que va para los 50 años. Es un programa, ¿no es cierto?, que aporta un subsidio directo a las inversiones que las empresas de Arica, ¿no es cierto?, pueden realizar. Tienen topes máximos hasta 40.000 UF, ¿no es cierto?, una cifra respetable. También se requieren empresas, en este caso no es exigible que sea primera categoría, pero tienen que tener iniciación de actividades comerciales y empresariales. Hay una lista de cosas, ¿no es cierto?, que son financiables en este caso. El DFL15 aporta un 20% de las inversiones realizadas con posterioridad, es decir, se pueden postular proyectos, ¿no es cierto?, pero el subsidio se paga una vez completado el proyecto, es decir, el empresario financia. Pero Corfo reembolsa, ¿no es cierto?, hasta un 20% de las inversiones realizadas. Cuidado con el tipo de inversiones, ¿no es cierto?, no, se trata de inversiones nuevas, es decir, adquisición de equipos nuevos, ¿no es cierto?, importación de vehículos nuevos de primera venta, ¿no es cierto?, inversiones no corren, aquellas cosas que se compran, activos que se compran de segunda mano, por ejemplo. Como le digo, reembolsa hasta el 20% de las inversiones realizadas, ¿no es cierto?, y la gracia de este programa, ¿no es cierto?, es que permite reembolsar recursos, ¿no es cierto?, por inversiones realizadas en el pasado, incluso proyectos que siguió del año 2020, 2021, 2022, ¿no es cierto?, se puede solicitar la devolución del 20%. Y también se pueden presentar proyectos, es decir, inversiones a realizar durante el próximo año, ¿no es cierto?, y que puedan ser cofinanciables, subsidiables, hasta el 31 de diciembre del próximo año. Este es un proyecto donde postula muchas empresas, ¿no? Algunas de repente quedan ahí en el camino. Sí, este es un fondo concursable, es una ley, de hecho, y tiene parámetros fijados en ley para la evaluación. Lo que nosotros hacemos en Corfo, ¿no es cierto?, es buscar la manera en que los criterios de evaluación sean lo más objetivos y más transparentes posible. En esta oportunidad hemos hecho un avance bastante significativo, hemos hecho un sistema en que el empresario, la postulación no está sujeta a evaluaciones expertas que pudieran ser arbitrarias. Tiene una pauta de evaluación que es muy precisa, ¿no es cierto?, viene hasta con las fórmulas en el formulario, ¿no es cierto?, cómo se va a calcular el puntaje. La postulación se puede hacer entera online. Tradicionalmente esto fue una postulación siempre en papeles, en carpetas. La cantidad de documentos anexos está reducida al mínimo, se pide solamente la carpeta tributaria y 2 o 3 copias de algunos antecedentes básicos, ¿no es cierto? Se ha simplificado muchísimo el proceso de postulación y se ha objetivado el proceso de evaluación. Así que yo espero que esto sea un avance, ¿no es cierto?, porque va a ser mucho más transparente, mucho más claro para todo el mundo por qué quedaron o por qué no quedaron o lo que sea. Te das cuenta, la aspiración nuestra es que la gente que no queda dentro del programa en esta primera vuelta pueda postular sus proyectos, ¿no es cierto?, en el próximo año, ¿no es cierto?, en fin, mantener una coherencia política, ¿no es cierto?, que muchas veces se echa de menos. Claro. Siempre se ha criticado que llega muy poca plata de repente para algunos empresarios dicen, muy poca plata de repente llega a la región para esta postulación del DFL15, porque no solamente acá, ¿no? No es solamente acá, ¿no es cierto?, esto llega a 5 regiones en el país, Aysén, Magallanes, Palena, Tarapacá y Arica, Parinacota. Bueno, las regiones pueden definir sus propios procedimientos de postulación y algunas metodologías de evaluación de este proyecto. Y efectivamente Arica está un poquito subvalorada, ¿no es cierto?, en la distribución presupuestaria. Nosotros esperamos que en la medida en que tengamos más demanda por un instrumento como este,
tengamos también mayor asignación de recursos. Te explico. En otras regiones, ¿no es cierto?, se asignan presupuestos más altos porque son más las postulaciones. La prorrata del presupuesto nacional de FL15, digamos, se hace en función de las postulaciones. Si tenemos más postulaciones, podemos subsidiar a más personas. Perfecto. Bien, pues, director, muchas gracias por venir a comentar todo esto. Y ya saben, entonces, a partir de este viernes, el último concurso el último programa. Se abre el programa de industrias creativas, ¿no es cierto? Así que a todos aquellos que trabajan en redes, qué sé yo, que generan contenidos en redes, que hacen actividades artísticas, ¿no es cierto?, que hacen de la creatividad su negocio, bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Hemos conversado con el director regional de Corfo, don Fernando Cabrales. Hacemos una pausa y regresamos.